Muy bien, después de haber visto el diodo en corriente directa, que es una de las muchas aplicaciones que tiene, de hecho, grandes aplicaciones que tiene en directa, se utiliza como protección. Por ejemplo, si tenemos un circuito eléctrico, el que queremos proteger de que no le pongan la fuente al revés. Por ejemplo, en muchos circuitos en la escuela a veces se nos queman cuando ponemos la fuente al revés. Bueno, utilizando un diodo podemos hacer que solamente cuando la polarización del diodo es correcta, el circuito encienda, y esto evitará que si ponemos la fuente al revés, el circuito se nos dañe. De hecho, más adelante vamos a ver una aplicación de los diodos donde no importa cómo conectemos la fuente, siempre aparecerá el voltaje correcto en nuestro circuito. Entonces, si yo la fuente la pongo por polarización correcta o polarización inversa, los diodos van a hacer que en el circuito siempre aparezca la polarización correcta, y de esa forma mi circuito nunca se dañe. Es una aplicación muy práctica que se puede usar de los diodos. Ahora queremos ver los diodos en otra aplicación, en la más utilizada, que es como rectificadores en corriente alterna. El uso que se le da es muy amplio. Yo creo que todo el mundo conocemos los eliminadores, las fuentes de las eliminadores que venden, las fuentes de voltaje que venden. Los que utilizan transformador utilizan un puente rectificador para hacer la conversión de voltaje de alterna a voltaje en directa. Ahorita vamos a empezar con la aplicación simple del diodo, aquí como rectificador. Este es un diodo rectificador. En media onda. Ok. ¿Cómo funciona el circuito rectificador de media onda? Si se fijan, ahora aquí tenemos una fuente de corriente alterna, ya no es de corriente directa. Las fuentes de corriente alterna normalmente las ponemos con letras minúsculas, y las fuentes de corriente directa las ponemos con letras mayúsculas. La fuente tendría esta forma. Tenemos aquí el voltaje de la entrada, que es una señal senoidal. Esta señal senoidal normalmente viene de un transformador, y este transformador está conectado a la red eléctrica que tenemos en nuestros hogares, en la escuela, en el trabajo, y ese normalmente tiene una frecuencia de 60 Hz. Y la salida del voltaje pues va a depender de la relación que tenga el transformador, que puede ser de 127 a 12 volts, 127 a 6 volts, 127 a 30, eso ya dependerá de la aplicación de cada quien, la salida que tendrá el transformador. En este caso vamos a suponer que esta fuente tiene 12 volts, y aquí va a aparecer un término nuevo que es 12 volts RMS. RMS significa raíz media cuadrática, y es el valor que nosotros medimos cuando usamos el multímetro y medimos corriente alterna. El valor que leemos es RMS. Entonces, ese valor RMS normalmente es un valor que está aquí. Serían 12 volts RMS. La raíz media cuadrática se calcula en una señal senoidal haciendo la integral del valor de la señal en un ciclo, y podemos encontrar su valor RMS. Sin embargo, la señal tiene un pico máximo. Aquí, esto se conoce como voltaje pico, ¿sí? O voltaje máximo. Y el voltaje máximo es igual al valor RMS por raíz de 2. Este número es muy importante conocer. Este valor siempre se tiene que conocer, porque es el valor que realmente siente el dispositivo. Los dispositivos electrónicos, cuando nos los especifican, más adelante vamos a ver que tenemos que conocer la hoja de datos del fabricante. El fabricante nos dice el voltaje que soporta el diodo y la corriente que soporta el diodo, y nos especifica el valor pico para el que está diseñado. Entonces, cuando vamos a poner un diodo en nuestros circuitos, debemos asegurarnos que soporta el valor pico de la señal si estamos en corriente alterna. Si estamos en corriente directa, obviamente el valor pico es el valor de corriente directa, pero en corriente alterna el valor pico
debemos conocerlo, porque es el valor que va a soportar el dispositivo. El valor RMS también se conoce como la potencia que un dispositivo generará como si estuviera alimentado con la misma cantidad de voltaje en corriente directa. Esa es una forma de entender el valor RMS de una forma de onda. Ok, pero ahora analicemos cómo se comporta el circuito. Para poder analizar el circuito y entenderlo, lo vamos a analizar por partes. Vamos a analizar esta señal. Si se fijan, si este es 0, este sería la parte positiva de la señal, esta sería la parte negativa. Entonces, parte positiva, parte negativa, parte positiva, parte negativa. Ok, esta es mi referencia. De aquí a aquí tengo voltaje positivo, de aquí a aquí tengo voltaje negativo. Entonces, si queremos analizar al diodo, primero vamos a analizarlo en la parte positiva. Aquí vamos a trazar unas líneas, y para efectos de esta demostración voy a suponer que el diodo es ideal. Ok, entonces si analizamos esta parte de aquí positiva, quiere decir que me aparece voltaje positivo aquí con esta polaridad más menos. Como esta polaridad hace que el diodo esté en polarización directa, el más con el más, va a fluir corriente en este circuito. Si fluye corriente en este circuito, el diodo se vuelve un corto, porque permite el paso de la corriente. Y el voltaje en el diodo, si es un corto, pues es 0. Entonces, si nosotros midiéramos aquí con un multímetro, veríamos que el voltaje ahí es 0. Entonces, el voltaje aquí, perdón, esta es la resistencia. El voltaje aquí en el diodo es 0. Y el voltaje en la resistencia, si aquí está, todo este voltaje va a aparecer en la resistencia. Entonces tendríamos toda la forma de onda aquí en la resistencia. Ahora vamos a analizarlo en el ciclo negativo. Si se fijan, aquí es 0, aquí es menos, entonces me aparece ahora el menos aquí y el más acá. Esto polariza el diodo inversamente y por lo tanto se comporta como un circuito abierto. Si se comporta como un circuito abierto, hay 0 corriente aquí, hay 0 voltaje en la resistencia, por lo tanto el voltaje en la resistencia es igual a 0. Y aquí viene la parte importante por la que debemos saber cómo funcionan los componentes. Y todo este voltaje, como aquí no hay corriente, es como si la resistencia estuviera en corto, porque es 0 voltaje. Cuando decimos 0 voltaje, hablamos de un corto, está cerrado. Entonces este voltaje, el menos aparece aquí y el más aparece acá. Todo el voltaje, todo este voltaje, toda esta fuente gira y está conectada al diodo. Entonces todo este voltaje aparece en el diodo. Y este voltaje, que es el voltaje pico inverso, lo está soportando el diodo. El fabricante me especifica cuánto de este voltaje soporta el diodo antes de destruirse. Entonces, si este voltaje RMS es 12 volts por raíz de 2, 1.4142, estamos hablando alrededor de entre 16 y 18 volts. Ese voltaje, si yo compro un diodo que su voltaje máximo en polaridad inversa es de 18 volts, pues está en el límite, se va a quemar. Si su voltaje son 10 volts, obviamente se va a quemar. Si su voltaje son 20, ya empieza a soportar. Si su voltaje son 30, ya no tiene problemas para trabajar con este circuito. Entonces normalmente buscamos que
el voltaje de polarización inversa que soporta el diodo sea mayor que el voltaje máximo de la red, más un porcentaje, porque la red, cuando me especifican, tiene una variación en su señal que puede ser mayor o menor que la que me están dando. Tengo que considerar esos valores al momento de escoger mi diodo. Pero como quiera, más adelante, conforme hagamos prácticas con los diodos, entenderemos esa parte. Yo me encargaré de estarles remarcando cómo elegirlos, cómo funcionan, cómo seleccionarlos. Ok, entonces si vamos otra vez a ciclo positivo, se repite la historia aquí y tendríamos esta señal en la resistencia, esta en el diodo, y así sucesivamente durante todos los ciclos. Entonces, como ustedes pueden ver ahora, este se llama rectificador porque de esta señal de alterna en la resistencia solamente obtuvimos una señal que en este caso es positivo. Yo podría elegir que el voltaje en la resistencia sea negativo. Si conecto el diodo al revés, estas señales se invertirían y el voltaje negativo aparecería en la resistencia y el voltaje positivo aparecería en el diodo, dependiendo de cómo lo estemos viendo estas partes que están aquí. De esa forma veríamos nosotros cómo está operando nuestro circuito. Entonces, este circuito es básico en rectificación, se utiliza, como les dije ahorita, para poder hacer una fuente de voltaje, porque aquí salió solamente voltaje positivo. Entonces podríamos hacer una fuente que me da solamente voltaje positivo. El problema es que este voltaje es pulsante, o sea, no es una corriente directa estable, está dando pulsos, y la mayoría de los circuitos electrónicos pues no podrían trabajar con ella. Más adelante veríamos cómo se aplica un capacitor para lograr que esta señal se haga una sola recta y la podamos utilizar en los circuitos electrónicos. Sin embargo, este circuito, esta señal también se utiliza mucho para hacer detectores de cruce por cero, para entender cuando la señal está cruzando por cero y poder disparar un dispositivo en alguna aplicación donde tengamos, por ejemplo, un SCR, o vayamos a disparar transistores, no sé, alguna aplicación que ustedes tengan para hacerlo y necesiten conocer la detección de cruce por cero. Pues de esta forma pueden utilizar al diodo para saber o tener una señal que les dé sincronía para que ese circuito funcione. Muy bien, eso es haciéndolo con el diodo ideal. Si el diodo no fuese ideal, lo único que tengo que considerar es que el voltaje en la resistencia va a ser el voltaje de la fuente menos el voltaje del diodo, lo que quiere decir que el voltaje pico aquí sería el voltaje máximo, un escribo más grande, voltaje máximo menos el voltaje del diodo. Y otra parte a considerar es que tampoco la señal estaría aquí en cero, porque el diodo necesita 0.7 volts para poder iniciar. Entonces tendríamos aquí 0.7 volts en la señal, porque no llegaría a cero. Esto nomás que como el voltaje de 0.7 es pequeño, muchas veces no lo consideramos cuando estamos haciendo los análisis y tomamos muchas veces los valores directos, pero ya si queremos hacer precisión en nuestro circuito, pues debemos tomarlos en cuenta. También el detalle es que una vez que hacemos los circuitos rectificadores, cuando ya lo usamos en un circuito electrónico, normalmente lleva, aparte de esto, van los reguladores. Entonces estos 0.7 volts normalmente no los consideramos por la razón de que después utilizamos los reguladores. Sin embargo, para el diseño y entenderlo bien, o en su caso, para si alguien va a hacer problemas en la escuela, pues sí lo tiene que considerar, porque si no, pues se los van a poner mal, ¿verdad? Muy bien. En el laboratorio voy a ver este circuito, vamos a hacer las mediciones, vamos a ver cómo funciona, y después vamos a ver el mismo rectificador, pero de onda completa, que es realmente el más usado para hacer las fuentes de alimentación, que yo creo que es con lo que más se emocionan al principio los estudiantes, porque ya vamos a poder saber cómo hacer una fuente para usarla en nuestros circuitos. Ya no vamos a tener que andar usando cargadores que anden ahí tirados, sino vamos a poder hacer una fuente con un transformador que nosotros usemos. Yo le voy a enseñar a calcular todos los valores
para hacer esa fuente, cómo calcular el transformador, cómo calcular los diodos, cómo calcular el capacitor que lleva, y más adelante vamos a ver cómo ponerle los reguladores, cómo funcionen, cuáles son los reguladores eficientes. Realmente hay todo un tema para hacer una fuente de alimentación, es un mundo complejo, hay ingenieros que se dedican únicamente a hacer fuentes de alimentación, entonces necesitamos ir entendiendo paso a paso cómo funcionan, pero con esto que vamos a ver aquí van a poder hacer una fuente, al menos para circuitos básicos que puedan usar en la escuela o puedan utilizar en un taller, o la gente que hace hobby pueda tener algo con que trabajar, entendiendo cómo se hace y qué es lo que tenemos que hacer. Muy bien, los veo en el laboratorio.